Bueno, eso es lo que se refiere a estabilidad de una estructura, ¿sí? Entonces, una estructura es estable cuando su base, perdón, cuando su centroide, la proyección de él, de su centro de masas, está dentro de la base. Otra condición que debe cumplir la estructura es que las estructuras deben ser resistentes. ¿De qué depende la resistencia de una estructura? Depende básicamente de dos factores. Una es la materialidad, o sea, cada material del que está hecho una estructura tiene una naturaleza propia. Entonces, los materiales por naturaleza responden o tienen resistencias mayores a cada esfuerzo. ¿A qué me refiero? El concreto como tal es muy bueno para resistir compresión, ¿sí? Es sumamente bueno para resistir compresión. Entonces tiene una resistencia a la compresión muy alta. Obviamente, si esa resistencia se excede, sucede lo que pasa aquí en la foto. Perdón. Sucede lo que pasa aquí en la foto. ¿Qué sucede aquí en la foto? No, pues que el elemento se fracturó y es porque excedió la resistencia de diseño a compresión y se fracturó, ¿sí? Pero generalmente el concreto es muy bueno para resistir compresión, es muy malo para resistir tensión. Entonces, por eso se debe reforzar con acero, para que los aceros asuman la tensión, ya que el acero es un elemento que por naturaleza es muy bueno para resistir tensión, ¿sí? Entonces, depende de la naturaleza de los elementos, de los materiales que estemos utilizando, pero también depende de otro factor y es la geometría. Entonces, está comprobado de manera científica, de manera matemática, que la única estructura geométrica que no se deforma es el triángulo. El triángulo tiene esa característica. Cualquier otro elemento geométrico que tenga más de tres, que tenga más, pues cualquier elemento que tenga más de tres componentes, más de tres elementos en su composición, y usted lo somete a una fuerza, ese elemento tiende a deformarse, ¿sí? Eso no sucede con el triángulo por una razón sencilla, y es que debido a su, debido a su forma, pues el triángulo eh, no se deforma porque tiene tres elementos. Dos elementos siempre van a quedar a compresión y van a tender, esos elementos van a tender a abrirse y el tercer elemento queda sujeto a tensión y siempre va a mantener esos dos elementos en el sitio, ¿sí? Ahora, ¿quiere decir que el triángulo es indestructible? No. El triángulo llega hasta donde el material del que esté hecho tenga sus resistencias. Si es resistente a la compresión hasta cierto punto y se supera esa carga, pues el elemento va a fallar por aplastamiento o por pandeo. Si es sujeto a tensión y supera la tensión, la resistencia del elemento a tensión, se va a reventar. Así de simple, ¿sí? Entonces, pero desde el punto de vista de la estática, en donde un elemento es infinitamente resistente, si usted le aplica carga a un triángulo, el triángulo es completamente indeformable, ¿sí? Teniendo en cuenta ese principio de la estática, que para hacer el análisis se asume que los elementos son irrompibles, ¿sí? Entonces, en un caso ideal de estos, todos los demás elementos, hexágonos, pentágonos, cuadrados, rectángulos, se deforman, excepto el triángulo no se deforma. Y eso lo hace ser la figura más estable de la geometría, ¿sí? Por eso, muchas de las estructuras se plantean como de manera triangular, ¿sí? Entonces se llaman estructuras trianguladas, generalmente son cerchas que los elementos se llaman cerchas, los elementos que usted puede componer con triángulos. Entonces, si usted necesita librar una luz de acá a acá, que puede ser un puente, que puede ser una gran cubierta, usted lo que hace, en cambio de colocar una viga, porque como es una luz tan grande, por el peso propio la viga se va a deflectar y se va a caer. Usted lo que hace tiene sus apoyos,
usted puede generar con elementos pequeños, ¿sí? No tienen que ser elementos grandes, puede generar con elementos pequeños las uniones y se generan nodos y se generan elementos pequeños y con eso se pueden cubrir grandes luces. Estamos hablando de luces de 40 metros, de 50 metros, de luces de 100 metros en algunos casos, de algunos puentes. Entonces es bastante útil. Entonces, siempre que hablemos de resistencia de materiales, nos vamos a referir a la naturaleza del material, número uno, y número dos, a su geometría, ¿sí? Número uno, la naturaleza del material. Hay materiales que resisten mejor la compresión, hay materiales que resisten mejor la tensión, hay materiales que resisten mejor la torsión. Por ejemplo, el concreto es muy malo para resistir torsión. Malo, malo, pésimo. ¿Sí? El acero es mucho mejor para resistir la torsión. Y lo otro que nos da resistencia es la geometría que utilicemos para configurar el objeto, ¿sí? Ustedes están en un curso de taller en donde están viendo que la geometría compone, ¿sí? Hacen composiciones geométricas. Digamos que se convierte en un arte cuando la composición geométrica no solamente sirve a la estética, sino también sirve a la funcionalidad, también sirve a la resistencia del objeto, ¿sí? Eh, bueno, em, entonces seguimos. Otro elemento que es importante en una estructura es la rigidez o la elasticidad. Entonces, como hablábamos, cada material tiene una resistencia a determinados esfuerzos. Decíamos que el concreto es muy resistente a la compresión, eh, pero cada material también tiene dentro de su naturaleza una elasticidad y se mide con una cosa que se llama módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad. ¿Sí? El módulo de elasticidad de los materiales es una cosa característica de cada material. Entonces el acero tiene un módulo de elasticidad, el concreto tiene un módulo de elasticidad. El concreto es bastante rígido, su módulo de elasticidad es bajo, pero lo tiene módulo de elasticidad. ¿Qué es elasticidad? O sea, hay dos rangos, uno es el rango elástico y otro es el rango plástico. La elasticidad es tener un objeto sometido a una fuerza, esa fuerza hace que el objeto se deforme, ¿verdad? Pero cuando usted quita la fuerza, el objeto vuelve a su posición original. Eso es cuando el elemento está trabajando en un rango elástico. Cuando usted quita la fuerza y el elemento queda deformado, se dice que ya está trabajando en un rango plástico. Cuando usted no alcanza a quitar la fuerza y el elemento se parte, el elemento se fractura, entonces ya se dice que alcanzó el esfuerzo de rotura, ¿sí? Del material. Entonces, las estructuras tienden a trabajar en un rango elástico, o sea, lo mejor es hacerlas trabajar en un rango elástico, ¿sí? Que cuando lleguen las cargas que afecten la estructura, por ejemplo, las cargas de sismo, el material esté en un rango elástico, ¿sí? Que se deforme y vuelva otra vez a su posición original. Acuérdense que un sismo dura 3 4 5 6 segundos, 8 segundos. Entonces, en ese periodo de tiempo él se deforma, pero luego se va al sismo y vuelve a su posición original. Eso es lo ideal. En algunos casos el sismo es tan fuerte que es capaz de llevarlo a su rango plástico y en otros casos al rango de rotura. ¿Sí? Aquí hay una fotografía muy interesante de perdón, de mm, de una estructura en bambú. La coloqué porque el módulo de elasticidad del bambú es una cosa impresionante. Es muy, muy, muy grande y son estructuras que sísmicamente funcionan muy, pero muy bien. ¿Sí? De hecho, al bambú se le conoce como el acero de la naturaleza por su módulo de elasticidad tan alto y por su resistencia. ¿Sí? Bueno, entonces creo que, pues, a ver si alcanzamos a pasar la lámina. Esta ya la vimos, esta ya. Vamos a hablar de tipos de estructura, pero en el siguiente video.